Muy buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy, en nuestra clase de Maestría en Docencia Universitaria, en la asignatura Currículo y Didáctica de la Educación Superior, vamos a trabajar un tema muy interesante: metodología universitaria. En el presente tema vamos a ver la diferencia entre métodos y técnicas, la importancia que tiene ambos en una clase para poder desarrollar un aprendizaje adecuado. Soy la licenciada Auristela Valencia Bartra y vamos a desarrollar el presente tema. Iniciaremos preguntándonos, ¿qué es metodología? Metodología es un conjunto de criterios y decisiones que organizan en forma global la acción didáctica del aula. En el aula van a intervenir recursos humanos, como el docente, como los estudiantes, pero también otros recursos que se hacen necesarios, como los recursos materiales, como el espacio, el tiempo, el agrupamiento de estudiantes, la secuencia de los contenidos y todos aquellos factores que van a favorecer al aprendizaje. En esta trilogía interesante se va a evidenciar la acción del maestro como el ente que va a enseñar, del estudiante como aquel que va a aprender, y los contenidos en la que se va a hacer presente la metodología para poder ejecutarlo de manera pertinente. Y surge la pregunta: ¿cómo puedo proceder con mis alumnos en un contexto determinado para favorecer en ellos el desarrollo de competencias desde unos contenidos de enseñanza? ¿Cómo pueden aprender? ¿Cómo los contenidos me van a permitir enseñar? Pues bien, para poder lograr responder esta gran duda, se hace evidente el buen uso de una metodología. Esa metodología que te va a permitir las estrategias, el camino, la forma educativa, el planteamiento didáctico, el cómo nosotros vamos a presentar ese contenido de enseñanza para que desarrollen nuestros estudiantes las capacidades pertinentes. Aquí les dejo un video en YouTube muy interesante que va a fortalecer su aprendizaje en este tema. Y la duda es, ¿todos pueden aprender a la vez? Recuerda que todos somos seres muy diferentes, pero llama la atención cómo en algunas aulas se sigue brindando de manera uniforme una sola práctica pedagógica con una sola metodología. Y nos olvidamos que existe en el aula una variedad de estudiantes con muchas formas de aprender, con estilos de aprendizaje diferentes. Pues bien, como buen maestro, lo primero es que necesitas identificar de qué manera aprenden tus estudiantes. Necesitas identificar cuáles son sus estilos de aprendizajes. Ten en cuenta que tenemos estudiantes con muchas características propias de su edad. Algunos van a aprender de manera visual, otros de manera kinestésica, necesitan moverse, estar activos, y otros centran más su atención de manera auditiva. Existe pues muchas metodologías para intervenir en la formación de cada uno de estos niños con diferentes maneras de aprender. Tenemos una clase magistral, pero como bien sabes, una clase magistral tiene que darse de manera expositiva y obviamente esto va a favorecer al aprendizaje de estudiantes auditivos y quizás visuales. Sin embargo, ese alumno kinestésico necesita hacer un trabajo personal o grupal y de manera autónoma desenvolverse, desarrollar el mismo. El aprendizaje colaborativo es un aprendizaje muy interesante, apto para cualquier estilo, porque en ello cada estudiante va a poner en juego su propia habilidad. No olvides que no hay un modelo único y eficaz. El maestro tiene que poner en juego
todas las formas de aprendizaje, las metodologías pertinentes para cada estudiante. Ten en cuenta que la metodología activa es que todo aprendizaje es un proceso activo y los alumnos aprenden en base a sus propias actividades y experiencias. Existe una comunicación horizontal donde el maestro se interrelaciona de manera activa con el estudiante y el estudiante tiene la confianza de decirle al maestro sus dudas sin el temor a ser objeto de burla. El maestro debe desarrollar un clima de confianza en el aula. Los alumnos son el centro del proceso educativo, no los docentes. Los docentes somos facilitadores y guías. Debemos permitir también la interacción con el medio, con otros alumnos, con otros estudiantes. ¿Y qué mejor una clase fuera del aula? Recordar que el trabajo grupal va a desarrollar en el estudiante una serie de capacidades personales. Es muy favorable en su aprendizaje. También la individualización del aprendizaje es un aspecto importante y debe cada uno desarrollar su propia técnica para poder asimilar ese aprendizaje. Tome en cuenta que los principios de la nueva educación, especialmente la actividad, la libertad, la integridad y la colectividad, van a ser evidentes en este proceso de aprendizaje. Abarca conocimientos, pero un conocimiento que permita al estudiante investigar, ser crítico, mas no solamente ser un docente transmisor de contenidos, sino permitir que el estudiante desarrolle su análisis, su interpretación, su crítica, que mantenga una postura y sepa comunicarla. Ello comprende una metodología activa. Recuerda, es el estudiante quien construye su aprendizaje. El maestro le facilita las herramientas pertinentes para viabilizar cada una de sus capacidades.